Un cordial saludo a todos los que se unen a este canal de YouTube y Facebook. Hoy es domingo, Día del Señor, sexto domingo de Pascua. Y en la liturgia de la palabra de este domingo vamos a escuchar y a ver cómo el Espíritu Santo acompaña a los discípulos y realizan obras maravillosas. Pero también en el Evangelio hay una promesa tanto del Padre como de Jesucristo, que nos va a regalar el Espíritu, que no nos va a dejar huérfanos. Si me aman ustedes, vendrá el Espíritu Santo. Abran sus corazones al aliento del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como de costumbre, vamos a hacer la oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que nos hemos equivocado, que hemos fallado, pidámosle perdón al Señor. Si me aman ustedes, vendrá el Espíritu Santo. Estamos todavía muy lejos de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos perdone. Señor Jesús, si realmente te amamos, escucharemos al Espíritu que nos dice cómo amar y servir a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, si realmente te amamos, dejaremos que el Espíritu nos guíe para idear nuevas formas de amar a los que nos rodean. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, si realmente te amamos, dejaremos que el Espíritu nos inspire para asemejarnos más a ti. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona nuestros pecados. Derrama tu Espíritu de luz sobre nosotros y llévanos a la vida eterna. Amén. Las lecturas de hoy están tomadas, la primera de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5 al 8 y versículos 14 al 17. El Salmo es el Salmo 65, los versículos 1 al 3a, 4, 5, 6, 7a, 16 al 20. Aclamad al Señor tierra entera. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1, 15 al 18. Y el Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 14, versículos 15 al 21. De los Hechos de los Apóstoles, un comentario. Recibieron el Espíritu Santo cuando se fundó en Antioquía una comunidad no judía. El Espíritu Santo confirmó este paso importante en la vida de una iglesia universal, ya que descendió sobre los samaritanos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan,
ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo 65, versículos 1, 3a, 4, 5, 6, 7a, 16 y 20, respondemos: aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son sus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Sufrir con la mentalidad y actitud de Cristo, pero Pedro anima a los cristianos que sufren incomprensión y persecución, den testimonio de su fe, dice, y acepten los sufrimientos con actitud y mentalidad de Cristo. Entonces vencerán con él. Lectura de la primera carta del apóstol Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo al Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Muerto en la carne, pero edificado en el Espíritu. Palabra de Dios. El Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 14, versículos 15 al 21. Un comentario. El Padre les dará a ustedes el Espíritu. Cristo promete su Espíritu Santo para ayudarnos a creer y a vivir nuestra fe, y así vivamos en el amor del Padre y del Hijo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no le ve ni le conoce. Vosotros, en cambio, le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado la liturgia de la palabra de esta domingo de la sexto del tiempo de Pascua. Y hay una riqueza, mis queridos hermanos, una fuerza del Espíritu Santo, una gracia de venida de Dios, que es la que acompañó en ese primer momento a Felipe y a los apóstoles, predicando a ese Cristo muerto y resucitado, predicando el querigma, y cómo el Señor, a través del Espíritu Santo,
realizó obras maravillosas en ellos, para que todos los que estaban allí tuvieran ese testimonio de la presencia viva de Dios a través de su Espíritu. Vemos cómo en la predicación de Felipe, muchos que tenían poseídos de espíritus inmundos quedaban curados, y muchos lisiados, paralíticos, quedaban sanos. Ellos mismos dicen, no, es que lo estamos viendo en persona, nosotros mismos lo estamos viendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y llegaron hasta allí y oraron por ellos y les impusieron las manos para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, porque habían sido bautizados solamente en el nombre de Jesucristo. Y vemos cómo allí se da el paso a la Iglesia Universal. No era solamente ya el Evangelio o Cristo predicado a los judíos, sino a todos los gentiles, a todo el universo, porque estaban allí prosélitos de muchas partes, griegos, samarios, todos. Entonces vemos cómo allí prácticamente se da un paso a la Iglesia Universal. El Salmo nos invita, y sí que tenemos que aclamar al Señor tierra entera en estos momentos reales que estamos viviendo. Yo creo que el secreto para que el confinamiento, la cuarentena, el aislamiento cuando se trata de proteger de no contagiar a otros, y la pandemia, pues no es ponernos a escuchar lo que dijo el uno, lo que dijo el otro, porque nuestra mente no alcanzaría a comprender y entender y nuestro corazón se enfermaría. Pero sí hay que poner esto en las manos de Dios. Y es el domingo propio, con esa fuerza del Espíritu Santo, para que coloquemos con fe, con confianza en ese Padre Dios, toda esta realidad que estamos viviendo. El confinamiento, si lo vivimos con Jesucristo y su Espíritu, no tiene por qué ni que caigamos en depresión, ni en nerviosismo, nada de eso, porque estamos con el dueño y Señor de la vida. Lo mismo, la pandemia no tiene por qué preocuparnos. Hay unos cuantos hombres que quieren hacer ochas con el mundo y quieren hacer lo que ellos quieran, pero falta ver si Dios se los permite, porque por encima de Dios no hay nadie. Falta ver que Dios se los permita, lo que ellos pretenden hacer con el mundo. Entonces, confiemos plenamente en el Señor. Pongámonos en las manos del Señor. Pidámosle que verdaderamente venga a nosotros el Espíritu Santo. Y con razón esta semana, el viernes 22, empezamos esa novena tan maravillosa para esa solemnidad del Espíritu Santo. La única novena litúrgica. Que no falte ningún hogar católico. Que no falte ningún fiel por hacer esa novena al Espíritu Santo. Porque es la única novena litúrgica. Y en la segunda lectura, San Pedro nos anima a que ofrezcamos los sufrimientos por hacer el bien, las calumnias por hacer la obra de caridad, las persecuciones que tengamos, todo por obrar conforme a Cristo, que lo ofrezcamos, que vale la pena sufrir haciendo el bien. Preocupémonos si sufrimos por hacer el mal. Que el mal no tenga por cabida en nuestro corazón. Entonces, Pedro nos invita a que vale la pena sufrir haciendo el bien. Cristo también lo sufrió y sufrió con amor, con alegría, para poder rescatarnos de las garras del pecado.
Y el Evangelio, mis queridos hermanos, pues Jesús reitera que si le amamos y guardamos sus mandamientos, Él le pedirá al Padre que os dé otro Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Y eso es una realidad, mis queridos hermanos. Jesucristo cumplió lo prometido. El Padre se glorificó en la promesa de su Hijo y nos envió el Espíritu Santo. Somos nosotros los que quizás no lo dejamos actuar en nuestra vida. Esta semana, escuchando los viajes misioneros de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, vemos a un Pablo dócil al Espíritu de Dios, dócil a esas mociones del Espíritu. Qué distinta sería nuestra vida si nosotros fuéramos dóciles al Espíritu de Dios. Si esas mociones del Espíritu de Dios nosotros las recibiéramos, las acatáramos, las discerniéramos, qué decisiones tan provechosas podríamos haber tomado en nuestra vida. Mea culpa, porque en algunos momentos no fue la moción del Espíritu, sino me movió fue la carne, los placeres o otras realidades. No el amor a Cristo. En los primeros momentos no fue el amor a Cristo. Entonces mire, verá que si hubiera habido una docilidad, un conocimiento de lo que es el Espíritu Santo en nosotros, quizás hubiese tomado decisiones más acertadas para agradar a Dios. Pienso yo, no sé. O de pronto lo que he hecho está bien, pero es solamente un pensamiento mío. Entonces, vale la pena, hermanos, que verdaderamente confiemos en que Jesucristo intercede ante el Padre para que nos envíe un Paráclito, un defensor, un acompañamiento, uno que nos va a transmitir la verdad, el Espíritu de la verdad. ¿Y qué es lo que nos pide? Que le amemos y que cumplamos los mandatos. Y yo soy de los que no es cumplir porque cumplo y miento, sino más bien vivirlos, vivir los mandatos del Señor, vivir esa instrucción paternal de un papá que no quiere que nosotros, sus hijos, nos perdamos. Pidámosle pues al Señor que nos siga acompañando a través de su Espíritu, que siga haciendo obras maravillosas a través de los evangelizadores, de los misioneros, de los que predican su palabra. Que no seamos nosotros, que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu del resucitado en nuestro corazón y que ponga en nuestros labios esas palabras para nosotros transmitirlas a ustedes. Yo le doy gracias al Señor porque me permite esta interlocución con ustedes. Cuánto quisiera verlos, cuánto me alegraría ver sus rostros, sus sonrisas, que durante 6 años y medio los acompañé allí en la parroquia del Santísimo Sacramento, pero en fin, otros que han estado conmigo en algunas actividades. Pero bueno, los veo espiritualmente, los veo en mi corazón. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, los invito a que pasemos un feliz domingo en familia. Acudamos a darle vida a esa familia, a esa iglesia doméstica que es la familia. La Eucaristía en los primeros siglos de la iglesia no se celebró en templos, se celebró en las casas. Y era el padre de familia el que dirigía la palabra y el que bendecía los alimentos y el que hacía la fracción del pan. Era llevarle alimento a los más necesitados. Qué bueno que hoy nos apropiemos de este espacio, valoremos esto, valoremos la familia, valoremos la esposa, los hijos, los nietos, los primos, los sobrinos, valoremos eso, valoremos los vecinos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y ese Padre lleno de amor y de misericordia, que envía el Espíritu Santo, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo.